Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y esta vez os traigo una review análisis de unos auriculares que están dando mucho que hablar y son los nuevos HS65 Wireless. Y también he traído los HS65 que van con cable. Y nada, vamos a abrir las dos cajitas y vamos a ver cómo están construidos estos dos auriculares. Vamos allá. Por un lado, en los HS65 con cable tenemos lo que son los auriculares de color blanco. Como veis, viene con micrófono incorporado y además incluiría este adaptador de USB a jack. Nosotros conectaríamos este cable mini jack al adaptador de USB y ya en el USB pues a nuestro dispositivo preferido, PC o videoconsola, y ya podríamos empezar a usar estos auriculares, tanto el micrófono como el sonido. Por otro lado, tenemos aquí los HS65 Wireless que vienen con un diseño similar a los HS65 con cable, solo que esta vez en el diseño negro. Estos son los dos colores que están disponibles tanto para este modelo wireless como para el modelo de cable. Además viene el típico dongle que enchufaremos a nuestro dispositivo, videoconsola o PC para empezar a disfrutar de estos auriculares inalámbricos, y además de eso pues viene el típico cable USB a USB-C que sirve tanto para cargar los auriculares como para poder usarlos sin batería en nuestro dispositivo. Como veis, en cuanto a diseño son iguales el uno al otro. La única diferencia en principio es que uno tiene cables y el otro no. Pero además de eso, estos auriculares wireless tienen algunas funciones muy interesantes, como es este botón de aquí que pone Bluetooth. Es decir, que si queremos conectar estos auriculares por Bluetooth, podemos hacerlo de forma fácil y sencilla simplemente presionando el botón Bluetooth hasta que parpadeen las luces. Como os muestro en la imagen, apretamos el botón de Bluetooth y como veis ya estaría parpadeando, es decir, está en modo sincronización, y luego pues nos aparecerá en la lista de dispositivos de nuestro receptor Bluetooth. Esto es una funcionalidad que está muy bien. Luego tenemos el típico botón de apagar, la ruedecita de volumen que tiene control inteligente de volumen, y también podemos mutear el micrófono aunque lo tengamos desplegado. Tenemos el típico mecanismo de cuando se despliega el micrófono, empieza a funcionar, se desmutea, y cuando lo contraemos se mutea. Pero además, si lo queremos tener abierto, podemos mutearlo con este botoncito de aquí. Además de eso, pues bueno, pues son cascos ajustables, la diadema como veis, y los materiales por fuera son de cuero y por dentro son rellenos de foam, es decir, son bastante cómodos, aunque sí notas un poquito de presión, pero sí es cierto que son cómodos a rabiar. En cuanto a los materiales de los HS65 con cable, son iguales que los wireless, solo que no tiene pues ninguna funcionalidad, ni siquiera la rueda de control inteligente. Tendríamos esta rueda para manejar el volumen y poquitas opciones más que desplegar el micrófono y contraerlo para mutearlo y desmutearlo. Estos auriculares, eso sí, no llevarían incorporada la funcionalidad de Bluetooth, que es muy interesante. Lo que sí podéis usar es el típico cable OTG para conectarlo a vuestro móvil si no tiene entrada de mini jack. Si tiene entrada de mini jack, pues simplemente quitaríamos el adaptador y conectaríamos esta entrada, que suele ser bastante universal en la gran mayoría de dispositivos. En cuanto al peso, serían unos 258 gramos los que son con cable, y los sin cable serían unos 278 gramos, es decir, que lo que sería la batería de los auriculares y tal, pues sería como unos 20 gramos. La verdad es que está muy bien el peso extra, son solo 20 gramos más que los que son con cable. Si miramos la diferencia con los Logitech G733, que para mí son los más ligeros que había en el mercado, vamos a ver cuánto pesarían estos. Estos son 291 gramos, es decir, que pesarían más que los HS65, tanto wireless como con cable. La verdad es que me ha sorprendido porque estos auriculares son una auténtica gozada. De hecho, tenéis un vídeo ahí arriba que os voy a dejar con una comparativa de los 5 mejores auriculares que probé el año pasado. Bueno, visto esto, vamos a hacer alguna prueba de micrófono y también os voy a hablar del software que lleva incorporado para sacarle el máximo rendimiento a estos auriculares. Tendríamos que instalar el software IQ de Corsair. Yo ya lo tengo instalado porque tengo una caja Corsair, entonces no tengo que realizar esos pasos, pero bueno, sería tan sencillo como meternos en la página de los auriculares, buscando en Google la página de Corsair, y en el apartado de descargas encontraríamos el software IQ, ¿vale? Lo instalamos, siguiente y poquito más. Como veis, ya aquí aparece tanto los auriculares como el receptor wireless. También me informa que es compatible con Nvidia Broadcast, que suele hacer reducciones de ruido y tipos de filtros. Y aquí tendríamos el apartado de ecualizador personalizado
personalización de sonido y configuración de dispositivo. También viene el estado de la batería, que es media y que está en modo inalámbrico. En cuanto al receptor wireless, si pulsamos sobre configuración de dispositivo, nos aparecería esto, conexiones, que está emparejado con estos auriculares. Y en configuración de dispositivo, pues podríamos actualizar el firmware buscando alguna actualización, que ya la tenemos, la más reciente. Ahora, si vamos a los auriculares, aquí nos diría de instalar Nvidia Broadcast, lo instalaríamos, yo no lo voy a instalar porque yo uso otros filtros antirruido. Y teníamos en el ecualizador, pues podríamos personalizar pues un poquito la ecualización de los auriculares. La verdad es que suenan bastante bien de base, pero bueno, ya esto es un poquito a vuestra elección. Podéis ir jugando, por ejemplo, a que tenga los graves y los bajos más fuertes, pues podéis ir probando diferentes modos de ecualización, además de poderos crear el vuestro personalizado. También tenemos un wizard de personalización de sonido con Sound ID, presionando sobre personalización del identificador, le daríamos a Get Started y le daríamos a Start Test. Empezamos el test y pulsaríamos sobre la primera opción. Sonaría una musiquita. Vamos a guitarras. Como veis son diferentes músicas. Le damos a siguiente. Dice que si preferimos el A o el B. Escuchamos el B. Yo no noto diferencia, la verdad. Y nada, una vez realizado este wizard donde le vas seleccionando dónde se te escucha mejor en el A o en el B, pues te va a crear un perfil personalizado para ti, de forma fácil y sencilla. Podréis habilitar y deshabilitar este filtro simplemente pulsando el on y el off. Luego en configuración de dispositivo pues tendríamos también el apartado de firmware donde podríamos buscar actualizaciones que no hay. Aquí vendría el estado de la batería, la amplificación del micrófono, es decir, podríamos ampliar la ganancia del micrófono. El color de los auriculares es el negro, apagado tras 10 minutos. Mostrar indicador de batería en el área de notificaciones, podéis mostrarlo aquí. Aquí os aparecería el estado de la batería. Yo esto lo quitaría porque consume recursos de Windows, comandos de voz que tenéis también, y también podéis hacer un emparejamiento de los auriculares. Estas serían las opciones de personalización que nos daría con nuestro Corsair iQ. Vamos a probar los que son con cable, a ver si nos ofrece las mismas posibilidades y comparamos. Como veis, en iQ ya aparece aquí los HS65 Surround y tendríamos las mismas posibilidades de Nvidia Broadcast, el ecualizador y la personalización del Sound ID. Como ya la tenemos realizada de los otros auriculares, pues no hace falta volverlo a realizar. Y en la configuración de dispositivo tenemos la amplificación del micrófono, aquí el color diríamos que es el blanco para que aparezca aquí el modelo similar, y luego los comandos de voz. Ahora sí, voy a hacer una prueba de sonido con cada auricular para ver qué tal se escucha. También aquí abajo a la izquierda tenéis un botón que pone estéreo y Dolby Audio. Si activáis el Dolby Audio, os informan los mismos auriculares que tenéis el Dolby activado. Yo además en Windows tengo aquí puesto en sonido espacial, le tengo puesto el DTS:X. Bueno, acabo de hacer varias pruebas de sonido, tanto con los inalámbricos como los que son con cable, y la verdad es que los inalámbricos suenan mejor que los de cable. Tienen un realce de bajos que, ojo, y en cuanto a potencia, los dos la verdad es que van muy bien de potencia, pero como os digo, los wireless tienen el control inteligente de volumen, que lo bajan y lo suben tanto en Windows como en dispositivos móviles y todo esto. En cambio, la rueda de sonido de los que son con cable, pues simplemente maneja pues la potencia que le llega y ya está, pero no es un control inteligente de volumen. Y ahora en cuanto a micrófono, vamos a hacer una prueba con cada uno y vamos a ver si existe diferencia o no. Vale, le he bajado la ganancia desde el software iQ al 20% porque estaban muy fuertes y ahora más o menos tendrían la ganancia que deberían tener. No sé qué tal se oye, espero que se oigan bien, y ahora vamos a hacer una prueba con los que vienen con cable. Bueno, y esto sería una prueba de sonido del micrófono de los HS65 con cable. Bueno, yo creo que se nota la diferencia, espero que podáis apreciarlo tanto como lo he apreciado yo. Ya hemos visto la diferencia entre estos dos auriculares, que serían el mismo modelo exactamente, pero ya habéis visto que sí hay diferencia entre estos y estos, Los que son inalámbricos ofrecen muchas mejores prestaciones. He de decir que no tienen un precio demasiado elevado para cómo son, pero la verdad es que tienen un diseño, verdad, que muy sobrio, muy sencillo, nada de RGB. Entonces eso, pues bueno, ya sabéis que para los gamers todas estas cosas restan puntos, pero a mí me parece muy buena opción para pasar muchas horas escuchando música, usándolos en videojuegos, y la calidad que tienen son muy buena. Yo me quedaría sin duda con los inalámbricos, merece la pena. Tienen un precio aproximado de unos 130-140 euros y los que son con cable están en torno a los 60-70 euros. Así que nada, os lo dejo de vuestra elección. Yo os recomiendo estos, pero me sigo quedando con mis Logitech G733. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, que os haya gustado. Dejaros un like si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!